Seguimos hablando de las neoplasias, las generalidades de las neoplasias en la cavidad oral. Lamentablemente, neoplasias que se diagnostican muchas veces en estados avanzados porque el paciente, al no presentar dolor, al no tener otros síntomas o al no jerarquizar, al no darle importancia a estas manifestaciones orales, cuando suele concurrir ya suele estar avanzado. Es de crecimiento sostenido, menores a 2 centímetros, impide por lo general que haya una progresión de la enfermedad, impide que haya lesiones a distancia, metástasis, invasión local. Nuevamente lo mismo, cuanto más precoz sea el diagnóstico, cuanto menor tamaño tenga la lesión, cuanto menos sintomatología genere, mejor chance de sobrevida y de menores complicaciones asociadas con los procedimientos quirúrgicos. Suele ser una entidad que es más frecuente levemente en el varón que en la mujer. Esto está cambiando en los últimos años, respetando lo que nos dice Secotti. Suele haber una relación de 2 hombres afectados por cada mujer. Esto nuevamente ahora vamos a ver una publicación más reciente que se hizo en España, donde se ha observado una disminución en el sexo masculino y una mayor frecuencia en los últimos años. No llega a equiparar al hombre, pero ha aumentado la frecuencia en la mujer. Suele ser una entidad que se da más frecuente a medida que avanza la vida. La edad promedio aproximadamente se sitúa de diagnóstico arriba de los 60 años, pero se han visto neoplasias en personas más jóvenes. ¿Qué nos dice entonces esta publicación que recién les comentaba? Que los carcinomas en la cavidad oral se van a dividir en 3 grandes grupos. Los carcinomas propios de la cavidad oral, los carcinomas del labio y los carcinomas de orofaringe. Estos son más comunes, los 3 tipos en hombres, con una relación muy similar a la que publica Secotti, 2 hombres, una mujer afectado, pero hoy en día hay una leve disminución de esta tasa de cánceres de cabeza y cuello en el hombre, mientras que ha aumentado la frecuencia de carcinomas de cabeza y cuello en la mujer. No se sabe, nos dice la publicación, bien a qué obedece, pero se lo suele asociar a 2 por lo menos fenómenos. El mayor consumo de tabaco y de alcohol en la mujer en los últimos años, en las últimas décadas, y también a el impacto que tiene el virus del papiloma humano, del cual hemos hablado recientemente. Bueno, la edad suele ser entonces desde los 60 años en adelante, cada vez más frecuente a medida que avanza la edad. La importancia que tiene la frecuencia altísima del carcinoma espinocelular, del carcinoma de células escamosas. Lo sitúan todas las series por arriba del 85-90%. No importa el número porque difiere de acuerdo a las publicaciones. Simplemente que ustedes recuerden, no podemos olvidarnos del carcinoma espinocelular, del carcinoma escamoso, teniendo un 90% de frecuencia arriba del 85%. Seguido muy por detrás de adenocarcinomas, melanomas, linfomas, leucemias, sarcomas y hasta metástasis. Todo este segundo grupo es bastante más alejado que el carcinoma escamoso. Más del 90%, entonces, vuelvo a reiterar, no interesa el número, recuerden que es el más frecuente, son de células escamosas, que como sabemos no son otra cosa que las células que normalmente tapizan la mucosa de la cavidad oral. Acá tenemos en la imagen, en el esquema, una publicación que se hizo en Reino Unido, un estudio que se realizó del 2010 al 2012, se publicó un tiempo después, nada más que para que ustedes vean cómo son los sitios más importantes a la hora del examen. Obviamente yo voy a examinar toda la cavidad oral, nunca me voy a centrar en el motivo de consulta local, que puede ser el dolor de una pieza, sino aprovechar a hacer, ya que está el paciente, un examen completo de la cavidad oral. Les decía que en el esquema aparece esta publicación de Reino Unido, donde simplemente nos remarca en forma gráfica, en color azul celeste el varón, en color rosado la mujer. No viene al caso que aprendamos los porcentajes, simplemente para que ustedes vean cómo se publica y cómo se esquematiza y se estudian los carcinomas de la cavidad oral. Fíjense todo lo que tiene que ver con distintas partes de la lengua, la base de la lengua. Si sumamos este porcentaje es más que importante, todo lo que tiene que ver con la lengua, diferentes partes de la lengua, que coincide con lo que nos recuerda Secotti. La lengua como localización importante del carcinoma oral,
revisando, evaluando la región de la cara ventrolateral de la misma. Después en este estudio también aparecen allí importante todo lo que son las amígdalas, los pilares amigdalinos, ¿sí? Todo el complejo del paladar blando y la orofaringe que no puedo dejar de evaluar. También seguido un poco más por detrás, pero lo que es el piso de la boca, debajo de la lengua, también lo marcan las series como un sitio importante. El complejo del paladar blando en general y después, bueno, encías y labios. Esta publicación entonces es exactamente la misma. En la diapo anterior que vimos estaba expresado en porcentaje, acá se hizo lo que es una publicación hablando de los números concretos de las neoplasias que se diagnosticaron en cavidad oral. Fíjense en números completos cómo impresiona todavía más lo que es la afectación de la lengua, también de la región de las amígdalas, importante, y el piso de la boca. Riesgos prevenibles. Sobre la genética no podemos actuar, pero podemos evitar y prevenir el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, y acá aparece otro fenómeno que yo no mencioné y que es muy importante, que son los hábitos alimentarios, los hábitos dietéticos. Se ha demostrado que el bajo consumo de frutas, de verduras, de cereales, de granos, está asociado a mayor riesgo de cáncer oral. O lo que es lo mismo, si yo no consumo frutas, verduras ni granos, voy a tener una dieta más rica en grasas, en alimentos de origen animal, en muchos hidratos de carbono, que estos son lesivos y son condicionantes que van a favorecer la aparición de neoplasias. En este otro sector de la pantalla vamos a ver una publicación que se hizo en nuestro país. Acá tenemos diferentes imágenes. No vamos a ir a la descripción ni macroscópica ni microscópica, simplemente para que ustedes vean cómo se pueden evidenciar distintos modos de neoplasias de la cavidad oral. Desde el compromiso de los labios, la lengua, ya sea en su cara dorsal, a nivel ventrolateral, el piso de la boca, tal cual nos marca la imagen inferior, recordar todo lo que es el examen del paladar blando, a nivel de la orofaringe, que también es responsabilidad del profesional odontólogo examinar todos estos sitios. Pero decíamos en la primera parte que si al paciente nosotros no le enseñamos a hacer el examen, no le indicamos que tiene que inspeccionarse él mismo la cavidad oral, difícilmente nos va a poder consultar por cambios, por ejemplo, de coloración o cambios en crecimiento dentro de alguna lesión sospechosa. No me voy a meter en el examen de la cavidad oral, porque eso obviamente ustedes lo van a hacer con un profesional de la odontología y obviamente les va a indicar mucho mejor de lo que yo les puedo decir, que no es mi ámbito de trabajo. Simplemente compartirles una publicación, lo van a ver en un montón de sitios, en un montón de bibliografía, de libros, lo que se conoce habitualmente como los 8 pasos o las 8 etapas para hacer un screening, un examen rápido que me permita evaluar si hay o no alguna lesión sospechosa. Esto obviamente no me quiero meter, simplemente para recordarles que lo que se recomienda es revisar, inspeccionar y palpar todo lo que tenga que ver con la mucosa, las encías, la gingiva, los labios, inspeccionar y palpar, la mucosa bucal, el vestíbulo, la encía anterior, el paladar, tanto paladar duro como paladar blando, el velo del paladar, la importante región de las amígdalas, pilares anteriores, las propias amígdalas, el piso de la boca, todas las caras de la lengua y el borde lateral, ¿sí? Es sencillísimo, este examen no lleva mucho tiempo, pero vuelvo a reiterar, no es mi ámbito, no me voy a meter a hablar de algo que no manejo. Palpar con una buena iluminación, en un ambiente adecuado, con el tiempo apropiado y también enseñándole al paciente qué tiene que inspeccionarse él y qué puede llegar a palpar y que tenga que consultar, ¿sí? Acá vamos a ver otra publicación de nuestro país, campañas de concientización. Y fíjense que obviamente lo mismo, en vez de 8 pasos, habla de 5 pasos. Esto es para pacientes, yo se los voy a compartir para que ustedes lo vean, donde se nos dice que en 5 pasos podemos inspeccionar y palpar adecuadamente la cavidad oral, consultando rápidamente y de esta forma prevenir, si es una lesión benigna, su progresión hacia malignidad o actuar en forma precoz para diagnosticar en forma oportuna las lesiones de la cavidad oral. Recordar entonces
que el carcinoma de la cavidad oral es un carcinoma importante que se suele diagnosticar en forma avanzada, tardía, porque suele dar muy pocos síntomas, que ante todo paciente que tenga dolor no se deje estar, consulte. Cuando hay cambios en la coloración fundamentalmente, movilidad de piezas dentarias, ni hablar obviamente la expulsión, la eliminación de la pieza dentaria, alteraciones en la sensibilidad, puede generar dolor o puede haber anestesia, disestesias, pinchazos, ardor, cambios de coloración dentro de la cavidad oral, en la lengua, en los labios, en los tejidos peribucales, que el paciente les consulte. Es mejor siempre sacar duda que llegar tarde a trabajar sobre esa lesión. Toda herida que no cicatriza, que persiste en el tiempo, sangrados espontáneos o sangrados provocados, toda lesión que comienza a crecer en forma indefinida, ni hablar la presencia de adenomegalias, adenopatías, peor cuando son indoloras, fijas, adheridas a planos profundos, sin cambios inflamatorios en la piel superficial, tienen que consultar y tienen que consultar cuanto antes. Esto requiere nuevamente una educación. Esta diapositiva nos recuerda que el carcinoma de tipo escamoso, el carcinoma de la cavidad oral, que el 90% son de este tipo histológico, genera mayor mortalidad que el melanoma y que la leucemia de la cavidad oral. Las metástasis, sarcomas de la cavidad oral no llegan al porcentaje que tiene el carcinoma escamoso, que suele dar poca sintomatología, lo repetimos una vez más, y que cuando aparecen muchas veces síntomas y signos ya se llega tarde. Para eso es importante la prevención y la educación de parte nuestra. ¿Cuál va a ser entonces el hilo conductor de la prevención? ¿Cuáles van a ser los tips de la prevención del carcinoma oral? Entonces son los tips, los datos que nos van a ayudar a prevenir el carcinoma oral. Fundamentalmente trabajar con una buena alimentación, insistir a los pacientes en que consuman frutas, verduras, granos, cereales, que tomen agua, que tomen una buena cantidad de líquido. Generalmente hablamos de más de 2 litros. Ustedes saben que el punto de vista de la fisiología de la cavidad oral, el consumo de agua es muy importante, tiene que ver entre otras cosas con la cantidad, el volumen de la saliva y cómo esto protege de diferentes patógenos, no solamente a la pieza dental, sino a la cavidad oral en general. Recordarle a los pacientes que cuando hablamos del consumo de agua no estamos incluyendo infusiones, mate, café, té. Lo ideal es que tomen agua. Y cómo cuesta esto a los pacientes. Preguntar en la anamnesis si tienen el hábito de la ingesta de agua. Ustedes se van a dar cuenta al examen si la persona toma buena cantidad de líquido o no. Van a ver la piel, van a ver las mucosas, van a ver la cavidad oral, pero insistir en una buena alimentación. El otro gran tip importante para evitar el carcinoma de piel es siempre aconsejar evitar la exposición solar prolongada. Si se va a exponer al sol o si se tiene que exponer al sol, que lo haga con una protección óptima, un factor de protección solar adecuado. No olvidar lo que es la protección a nivel de los labios. Vamos a ver en el siguiente video, cuando hablemos de melanoma, que el melanoma cutáneo tiene una importante asociación con la exposición solar. En cambio, el melanoma intraoral, muchas veces no está demostrada una asociación entre la exposición solar y el desarrollo de estas neoplasias. Entonces, importante para todos el hecho de la protección solar adecuada, las barreras físicas que impidan la exposición a los rayos ultravioletas, informar a la población que no alcanza con protectores solares que protejan frente a un tipo de radiación, sino que tiene que haber protección contra la UVA y la UVB, evitar la exposición solar en horarios que no sean óptimos, que no sean adecuados. Otro tip, otro consejo muy importante, desaconsejar, parece una redundancia, una contradicción, pero desaconsejar el consumo de alcohol. Evitar el consumo de alcohol en estos pacientes, lo mismo que el hábito tabáquico. Y es interesante porque no solamente el hábito tabáquico de la persona, sino que se ha visto que los convivientes, que ustedes ya conocen, que esto se denomina fumadores pasivos, los convivientes, compañeros de trabajo de individuos que fuman en forma importante, terminan convirtiéndose en tabaquistas pasivos. Y se ha demostrado también que puede haber una asociación de neoplasias de la cavidad oral en pacientes en fumadores pasivos. Por allí
Lo más irónico es cuando el cáncer o la neoplasia lo desarrolla el que no fuma, el fumador pasivo, conviviente, cónyuge, compañero de trabajo de una persona que ha fumado, ha sido tabaquista durante gran parte de su vida. Y finalmente, otro tip importantísimo a la hora de prevenir y diagnosticar precozmente es educar a la población, que la población tome conciencia, que tomemos conciencia de la importancia de la visita regular, periódica al profesional. Ante cualquier síntoma de alarma, como hemos estado viendo en la primera parte, consultar sin demora porque esto impacta en la sobrevida de los pacientes. En resumen, entonces, hablando de los carcinomas de la cavidad oral, estamos hablando de generalidades. Esta publicación, carcinoma oral, representa entre un 2 a un 4% de todas las neoplasias. Esto es muy alto, Uno ve el porcentaje y parece ser muy poquito, no. Es importante, obviamente, que hay otras neoplasias que están a la cabeza en cuanto al ranking, carcinomas de mama, próstata, pulmón, colon, pero no es despreciable hablar que entre el 2 al 4% de las neoplasias que se diagnostican anualmente van a corresponder a la cavidad oral. Un incremento anual bastante importante, 5.000 casos nuevos, aunque cabe destacar la marcada variabilidad geográfica respecto a su incidencia. Yo no me quise meter en esto, pero hay países que tienen mayor riesgo de carcinomas, mayores diagnósticos que otros. Lo importante es que ustedes recuerden, como resumen de esta segunda etapa, que es el carcinoma de células escamosas o llamado carcinoma epidermoide, el más común, 85, 90, 92% de los casos, y es indiscutible el papel del odontólogo en la prevención primaria. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de la prevención primaria? Promocionar, favorecer un estilo de vida saludable con todos los tips que acabamos de ver en la diapositiva anterior, y la secundaria, que es el diagnóstico precoz de cualquier lesión sospechosa de carcinoma oral. Para eso tenemos que trabajar a conciencia, tenemos que hacer siempre un examen físico completo, sin obviar ninguna región. Esta misma publicación hace una autoevaluación de los propios profesionales odontólogos, diciendo que muchas veces ellos mismos en forma anónima contestaban que se centraban en el motivo de consulta, en la pieza que estaba afectada, y no hacían todo el examen completo, ni a veces extraoral. En la publicación hablaba de la baja frecuencia por allí de palpar los ganglios de cabeza y de cuello, que no se hace en forma sistemática, la importancia de hacer estas maniobras muy sencillas. Con esto hemos terminado entonces de hablar del carcinoma propio de la cavidad oral.